Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, decidí grabarles esta clase sobre remuneraciones al personal y aporte correspondiente. Traté de poner los conceptos bien concretos para que ustedes los entiendan y poder entender mejor para luego llevar al registro de estos aportes y las remuneraciones al personal de la empresa, ¿sí? Bueno, acá tienen remuneración, los sueldos y sus comprobantes, los sueldos y sus correspondientes cargas sociales constituyen el costo que la empresa tiene que afrontar si tiene personal trabajando para la misma. Esta es la definición de remuneración. Algunas modalidades de ese contrato entre la empresa y el empleado, ¿no? Que se pueden utilizar solas o combinadas son los sueldos, ¿sí? Sueldos, jornales, comisiones, destajos, premios o gratificaciones. El sueldo es el que se establece cuando se establece un monto mensual, con independencia de la cantidad de trabajo realizado, ¿sí? El sueldo que se cobra, este, que son los saberes del empleado, al finalizar el mes de trabajo. Los jornales se determina el monto a percibir por día o por hora realizada. Eso son los jornales. Luego están las comisiones que se calculan de acuerdo a un porcentaje sobre ventas, que nosotros vamos a ver algún ejemplo sobre eso. Y destajos se fija cifra a percibir por unidad producida, es decir, por la cantidad de, de producto que se elabora. Y las gratificaciones o el premio son montos que se otorgan por puntualidad, rendimiento, es decir, este, que muchos empleados o muchos funcionarios reciben, bueno, por buena asistencia, bien. Aportes a la seguridad social. Los aportes a la seguridad social se componen de aportes a cargo del empleado y aportes a cargo de la empresa. Es decir, tanto el empleado como la empresa este, aportan, ¿no? A la seguridad social. Las leyes vigentes establecen una serie de aportes a la seguridad social, cuyo monto se determina como un porcentaje sobre las remuneraciones. Acordarse que el sueldo nominal es el sueldo bruto, decimos ¿sí? Sueldo bruto, sin los descuentos. Entonces, el sueldo nominal menos el aporte obrero es el sueldo líquido. Luego de realizados todos los descuentos, aparece el monto que el empleado va a percibir luego de realizar los aportes, los descuentos de los aportes correspondientes, ¿sí? Entonces, los aportes a la seguridad se componen de esto, de los aportes a cargo del empleado y aportes a cargo de la empresa. Los aportes a cargo del empleado son retenidos por la empresa en el momento de liquidación de los sueldos, para luego verterlos al Banco de Previsión Social conjuntamente con los aportes propios. Es decir, cuando la empresa paga los aportes, ¿sí? Su titular, cuando paga los aportes, luego ya también paga los aportes de sus empleados. Bien, el aporte a la seguridad social, sí, dijimos recién, sueldo nominal menos el aporte obrero es igual al sueldo líquido. El aporte a BPS, es decir, a la seguridad social, se desglosa en aportes a industria y comercio, seguro de enfermedad, impuesto a las retribuciones. El aporte al banco de seguro es por concepto de seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y es únicamente a cargo del empleador. Para el cálculo de aportes a la seguridad social de trabajadores no dependientes que no ocupen personal
se considera una base ficta de contribución, lo que se conoce como sueldo ficto patronal. También el cálculo del aporte a la seguridad social sobre una base ficta de contribución puede realizarse en determinadas condiciones para empresas unipersonales y socios integrantes de sociedades y exceptos anónimos. Acá cuando dice para el cálculo de aportes a la seguridad social de trabajadores no dependientes que no ocupen personal, se considera una base ficta de contribución, lo que se conoce como sueldo ficto patronal. En este caso vamos a ver más adelante cómo lo que es el sueldo ficto patronal y bueno, cuáles son los aportes en base a ese sueldo ficto patronal. Bien, y acá es lo que donde vamos a la registración y ver dentro de las remuneraciones y los aportes qué tipo de cuenta tenemos nosotros para registrar, ¿no? Porque bueno, se viene la registración y lógicamente que la empresa tiene derechos y obligaciones y esos derechos y esas obligaciones hay que registrarlos. Y también tiene, bueno, cuentas diferenciales, tanto de pérdidas como de ganancias, que también llevan su respectivo registro. Bien, existe la cuenta sueldos y jornales, acá puse solo sueldos, pero sueldos y jornales, que es una cuenta diferencial de pérdida, que representa el costo en que incurre la empresa, el nominal de los sueldos. Sueldos o jornales es una cuenta diferencial de pérdida porque lógicamente que consideramos los sueldos de los empleados de la empresa como una pérdida, ¿no? Entonces, no constituyen un elemento del patrimonio, pero sí constituyen una cuenta diferencial de pérdida. Las leyes sociales, cuenta diferencial de pérdida también, ¿no? Que representa los costos que tiene la empresa por aportes que realiza al BPS y al Banco de Seguro del Estado por los sueldos de los empleados y sobre el sueldo ficto patronal. Pues sobre el sueldo ficto patronal es cuando el aporte patrón, el aporte del patrón. ¿Tá? El sueldo a pagar, cuenta integral de pasivo, hay una, cuenta integral de pasivo que refleja una obligación de la empresa por concepto de sueldo con sus empleados. Es decir, que los sueldos a pagar es una cuenta integral de pasivo porque es una obligación. ¿Sí? La empresa tiene que pagar los sueldos y bueno, es una cuenta integral de pasivo. Es una cuenta integral de pasivo porque es una obligación. Sueldos a pagar. Bien, sueldos a pagar entonces es una cuenta integral de pasivo, es una obligación. Adelantos al personal, cuenta integral de activo, que refleja el derecho de la empresa frente a sus empleados por concepto de anticipo al personal a cuenta del sueldo. ¿Sí? En este caso, bueno, si hablamos de adelantos al personal, que más adelante vamos a ver cómo se registra en el libro diario, si existe, es una cuenta integral de activo. BPS, cuenta integral de pasivo, porque es una obligación que refleja las obligaciones de la empresa frente al BPS, aporte obrero y empresa, y el Banco de Seguro del Estado también es una cuenta integral de pasivo, que refleja la obligación de la empresa frente al Banco de Seguro del Estado por seguro de accidente de trabajo. Más o menos concreto para que entiendan, bueno, cuando vamos a las remuneraciones y los aportes correspondientes a cada uno, tanto al empleado, al obrero como a la empresa, donde cuando vamos a registrar cada una de las remuneraciones, bueno, remuneración y cada uno de los aportes, integran o no los elementos del patrimonio o tenemos cuentas diferenciales, tanto de pérdidas como de ganancia. En este caso, de ganancia no tenemos, lógicamente, pues son aportes, son impuestos que deben de pagarse. ¿Sí? Bien, acá tenemos una planilla de sueldos y jornales, un ejemplo bien concreto para que más o menos entiendan. Los sueldos nominales, señor Juan Pérez, 32.000 pesos,
La señora María Belén, 25.000 pesos más 8% por venta. Las ventas realizadas en ese mes fueron de 65.000. La señora Juana Gutiérrez, 22.000 pesos. Acordarse que estos sueldos son nominales, es decir, que no tienen su respectivo descuento. Pero acá aparecen los aportes, ¿verdad? Entonces, el aporte obrero es de 20%, el aporte patronal sobre sueldos es de 15%, es decir, este aporte patronal sobre sueldos, estamos hablando sobre los sueldos nominales de sus empleados, ¿sí? El aporte patronal del Banco de Seguro del Estado es 1%, el aporte sobre ficto patronal es de 7,5% y el sueldo ficto patronal fijado por el Banco de Previsión Social, por el BPS en este caso, son 28.000. Acá hay que tener en cuenta que el sueldo ficto patronal, bueno, es la base que el Banco de Previsión Social establece sobre un sueldo nominal, sobre un sueldo mínimo, y en este caso el sueldo ficto patronal es de 28.000, pero tiene un empleado con un sueldo superior al sueldo ficto patronal, que son 32.000 pesos. Entonces los aportes, eh, el patrón lo va a verter desde el mayor sueldo que tiene, o el sueldo principal, el sueldo mayor sueldo o el sueldo principal que tiene la empresa, en este caso sería el señor Juan Pérez, 32.000 pesos. De lo contrario, si no tuviera un sueldo superior o no tuviera como las unipersonales, el Banco de Seguro del Estado fija un sueldo ficto patronal para los aportes al patrón, ¿verdad? En este caso, si no tuviéramos estos empleados, el sueldo ficto patronal sería de los 28.000 pesos, ¿sí? Bien, por ejemplo, acá está un ejemplo en la planilla de sueldos, aparece el nombre Juan Pérez con un sueldo de 32.000 pesos nominal, otras remuneraciones no tiene, la única que tiene otras remuneraciones sería María Belén con un porcentaje por ventas realizadas en el mes. Total de remuneraciones de Juan Pérez son 32.000 pesos, aporte 20%, del 20% de 32.000, 6.400, líquido a cobrar 25.600, ¿sí? En otra clase, en otro video, les voy a dejar después los aportes acá cuando tenemos el aporte a FONASA, el aporte, bueno, IRPF, si pagamos IRPF, vamos a ver la franja de IRPF. Después tenemos a María Belén, que sí, María Belén tiene otras remuneraciones, por ejemplo, dice que el sueldo nominal es de 25.000 pesos más 8% por venta. También aporta por los 8% por venta. El aporte María Belén tiene 25.000 pesos de sueldo nominal, otra remuneración 5.200, el total de remuneraciones es de 30.200 pesos. El aporte a 20% son 6.040 y líquido a cobrar, el líquido a cobrar, lógico que es el total de remuneraciones menos el aporte del 20%, en este caso es 24.160. Después aparece Juana Gutiérrez, que también no tiene otras remuneraciones, con un aporte de 4.400. Sumamos todas las columnas y nos da que el total de remuneraciones es 84.200. ¿Esto qué significa 84.200? Que es el total de sueldos nominales. De acá, acá vamos a tener los aportes, ¿sí? 84.200, es decir, que cada uno va a aportar de 32.000 pesos Juan Pérez, de 30.200 María Belén y de 22.000 Juana Gutiérrez, ¿sí? Esos van a ser los aportes. Bien. Acá les dejé un esquema más o menos de cómo registrar en el libro diario cada una de estas cuentas que estábamos hablando, de las remuneraciones y los aportes. Por ejemplo, en el momento de realizarse un adelanto de sueldo se registra. Esto acá hablamos de adelanto de sueldo. Se registra adelanto de sueldo al debe
y caja o banco cuenta corriente al haber. ¿Sí? En este caso, cuando hablamos de adelanto de sueldo, el adelanto de sueldo que dice caja o banco cuenta corriente, pues bueno, se puede realizar por el banco cuenta corriente y hoy en día, como todo el mundo cobra con su tarjeta de cobro, entonces no se utiliza la caja, antes era la caja, ahora es banco cuenta corriente, eh, por los débitos. Bueno, adelanto de sueldo al debe, porque es un derecho de la empresa de pagar de adelanto, y bueno, va a disminuir un activo de la empresa, ya sea caja o banco de cuenta corriente, como les decía recién. El comprobante que respalda este hecho económico en la empresa, que es un adelanto de sueldo, vale de adelanto de sueldo. ¿Sí? Es un vale. A fin de mes, con independencia de que los sueldos, fueron pagos o no, se registra. Es decir, con la independencia de que los sueldos fueron pagos o no, eh, la empresa tiene que registrar el sueldo por el nominal, ¿sí? Al debe, porque es un debe. En este caso hablábamos de que los sueldos por el nominal es una pérdida, por lo tanto todas las pérdidas se debitan, ¿sí? Es una cuenta diferencial de pérdida, recién lo hablamos, entonces todo lo de pérdida se debita, y sus respectivos aportes. Es decir, cuando sumamos el aporte, adelanto y sueldos a pagar, tiene que dar lo mismo que el sueldo nominal, que es lo que aparece en la planilla, que tenemos el ejemplo de la planilla de sueldo al final de la clase. Entonces, sueldos por el nominal, que es una cuenta diferencial de pérdida. El BPS, aporte obrero, es una obligación. Adelantos al personal. Bueno, vieron que el adelanto al personal en el anterior fue debitado, bueno, ahora va a ser acreditado. Y sueldos a pagar por el líquido. ¿Sí? La suma del aporte obrero, adelantos al personal y sueldos a pagar por el líquido tiene que dar lo mismo que el debe. Nosotros vamos a la planilla de sueldos, lo dice claramente. Acá tenemos el aporte, en este caso no hubo adelantos, ¿sí? Pero el aporte más el adelanto más el líquido tiene que dar el sueldo nominal. Bien, después de la clase, lógicamente que van a existir las dudas. Bien, y el comprobante que respalda este registro es la planilla de sueldos, que es la que vimos anteriormente. Bien, se tiene que contabilizar los asientos que reflejan los aportes patronales sobre sueldo, los aportes sobre el sueldo ficto patronal y los asientos son los correspondientes. Cuando hablamos de aporte patronal sobre sueldos, bueno, el patrón, la empresa, tiene que aportar sobre el sueldo nominal de sus empleados. ¿Sí? Que en la planilla de sueldo vimos que es un 15%. Entonces, leyes sociales, que es un derecho, leyes sociales, que es una cuenta diferencial de pérdida, ¿sí? Así que va a aparecer la cuenta leyes sociales, nueva, que es una cuenta diferencial de pérdida, y aparece Banco de Previsión Social y Banco de Seguro del Estado, que son en cuentas integrales de activo, por eso se acreditan. Son obligaciones. El aporte patronal sobre sueldo es una obligación y el aporte patronal, el aporte sobre sueldo ficto, acá tenía que decir, sobre sueldo, ficto. Entonces, el aporte patronal sobre sueldos y el Banco de Seguro del Estado por aporte patronal sobre sueldos. Los descuentos se realizan siempre desde el nominal, ¿sí? Sueldo nominal menos aporte es igual al sueldo líquido. Entonces acá va a aparecer Banco de Previsión Social y Banco de Seguro del Estado, que son dos cuentas de diferencial de
No, perdón, son dos cuentas integrales de pasivo de la empresa. Bien, los comprobantes que respaldan este registro son los comprobantes internos. Bueno, después tenemos las leyes sociales cuando hablamos del aporte sobre sueldo ficto patronal, es el aporte al BPS del patrón de la empresa. Leyes sociales, ya dijimos que es una cuenta diferencial de pérdida, por eso se debita, y aparece el aporte sobre sueldo ficto patronal. A ver, que ahora lo vamos a ver en un ejemplo, pero acá el sueldo ficto patronal fijado por el BPS, si lo vemos en la planilla de trabajo, es de 28.000 pesos, pero hay un sueldo superior, un sueldo principal, un sueldo superior a la empresa que es el de 32.000 pesos. Si vemos el de 32.000 pesos, no, creo que hay otro sueldo sobre... Sí, 32.000 pesos, es el sueldo superior. Entonces, este, como es un sueldo principal, los descuentos van desde el sueldo más alto, ¿tá? Entonces, si, como hablamos hoy, en las empresas que tienen unipersonales, por ejemplo, las empresas unipersonales, este, determinadas condiciones, entonces sí, desde el sueldo ficto patronal, que es el sueldo que el Banco de Previsión Social fija para los aportes al patrón. El artículo 173 de la ley número 16.713, ahí se considera la base ficta de contribución, que se conoce como sueldo ficto patronal. Bien, entonces, en este caso, podemos decir que las condiciones son esas para el cálculo del aporte sobre sueldo ficto patronal. Bien, en este caso lo vamos a hacer, que el sueldo ficto patronal fue fijado con 28.000 pesos y de 7,5%, es decir, que vamos a calcular el 7,5% de 32.000 y no de 28.000, que en este caso, si no tuviéramos un sueldo superior a 28.000, entonces el sueldo ficto patronal sería 28.000 y se determinarían los cálculos en 28.000. ¿Ah? Después luego se puede ver, porque el Banco de Previsión Social, si el patrón presenta justificación de, bueno, de bajos recursos y podría aportar, bueno, pero eso es solamente a consideración de casos especiales. Bien, según a mes vencido se deben verter a los organismos referidos importes correspondientes a BPS y Banco de Seguro del Estado. Acá, a mes vencido, bueno, hay que pagar los aportes, aporte obrero que fueron retenidos por la empresa, los aportes patronales sobre sueldos y los aportes sobre sueldo ficto patronal, que era lo que hablábamos recién. El Banco de Seguro del Estado, los aportes patronales sobre sueldos. Bien, cuando pagamos estos aportes, cuando la empresa paga estos aportes, ya sabemos que el Banco de Previsión Social y el Banco de Seguro del Estado, sumamos todo lo que es el Banco de Seguro del Estado, en este caso hay uno, y el Banco de Previsión Social. Bueno, y lógicamente que bueno, pagamos con caja, efectivo o banco cuenta corriente, y como es activo que disminuye, se acredita. Banco de Previsión Social se debita porque es una cuenta diferencial de pérdida, lo mismo que el Banco de Seguro del Estado, al ser cuenta diferencial de pérdida se debita. Caja o banco cuenta corriente es una cuenta integral de activo y disminuye, por lo tanto se acredita. ¿Sí? Bueno, y acá tienen, les puse nuevamente la imagen de una planilla de sueldo porque vamos a hacer el registro de lo que recién hablamos sobre los aportes y las remuneraciones al personal. En este caso acá queda bien claro, yo les dejé ahí bien marcado en
rojo, los sueldos nominales, ¿sí? Para luego registrar. En este caso tenemos el 30 del 3, sueldos y jornales 84.200, ¿sí? 84.200 porque la suma nos dio 84.200 de los sueldos nominales, ¿sí? Entonces, sueldos nominales, si nosotros sumamos total de remuneraciones, nos había dado 84.200. Bien, BPS y sueldos a pagar, ¿sí? Acá no aparece adelanto de sueldo porque no hubo adelanto de sueldo en ese mes. Pero sí aparece BPS, ¿sí? El BPS, como lo habíamos marcado anteriormente, es el aporte obrero, ¿sí? El aporte obrero era 20, el aporte obrero era un 20%, ¿no? Que era lo que sumaba acá, ¿sí? 16.840, ese es el aporte obrero. Y sueldos a pagar 67.360, que es el importe líquido de todo. Si sumamos todos los líquidos a cobrar, nos da 67.360. ¿Por qué los sueldos y jornales se debitaron? Porque es una cuenta diferencial de pérdida. ¿Por qué el BPS en este caso se acreditó? ¿Y por qué los sueldos a pagar se acreditaron? Porque son obligaciones. Los sueldos a pagar el BPS son obligaciones. Entonces, el BP, acá, en este caso, son obligaciones, ¿sí? Son cuenta integral de pasivo y el sueldo a pagar también es una cuenta integral de activo. Estas son obligaciones, por eso se acreditaron. Luego vamos al 30 del 3, vieron que puse una fecha de fin de mes. También aparecen las leyes sociales, Banco de Previsión Social y Banco de Seguro del Estado. El Banco de Previsión Social acá es en el segundo, en este segundo asiento, aparece como aporte patronal sobre sueldos y el Banco de Seguro del Estado aparece como el aporte patronal sobre sueldos. Es decir, que es un aporte que es sobre el sueldo de los empleados. Es sobre ¿qué? Sobre el sueldo nominal. ¿Sí? Es el aporte patronal. Entonces, el aporte patronal sobre sueldos es el 15%. Tengo entendido que era el 15%, sí, sobre patronal sobre sueldo el 15%, 12.630. Y el Banco de Seguro del Estado, que es el aporte patronal al Banco de Seguro del Estado, que es el 1% sobre el nominal, sobre los sueldos, que es 842. Leyes sociales aparece nuevamente, esto es una cuenta diferencial de pérdida, por eso se debita, y acá aparece otras dos obligaciones. Como habíamos dicho, son cuentas integrales de pasivo, Banco de Seguro y Banco de Previsión Social, ¿no? Bien, y por último aparece lo de sueldo ficto patronal, que era lo que les decía, que es el aporte del patrón, BPS, ¿sí? Es el aporte sobre sueldo ficto patronal fijado por el BPS, que en este caso lo hicimos, lo vamos a hacer al aporte por los 32.000 pesos, porque es el mayor sueldo que hay dentro de la empresa. Es decir, que si un patrón tiene un sueldo mayor, va a aportar por ese sueldo nominal. Entonces aparece leyes sociales, que es una cuenta diferencial de pérdida, y por 2.400, y BPS por el sueldo, por el aporte sobre el sueldo ficto patronal 2.400. Es había fijado un sueldo aporte sobre sueldo ficto patronal de 7,5%. Es decir, que si nosotros calculamos el 7,5% de 32.000, que es el sueldo mayor, en este caso son 2.400 pesos de aporte de patrón. ¿Ah? Bien. Estos serían los registros en el momento de liquidación. El 30 del 3, sueldos a pagar.
Entonces, sueldos aparece una cuenta diferencial de pérdida, por eso lo debitamos. Y en este caso puse que se paga con el banco cuenta corriente, porque como hoy en día cobran todo por tarjeta, todo por el banco, el sueldo a pagar 67.360 al debe y banco cuenta corriente 67.360. En este momento se están pagando los sueldos, anteriormente se liquidaron. ¿Sí? Eso es bien claro. Después aparece, porque como a mes vencido se deben verter a los organismos los importes a los aportes, aparece 10 del 4 y 10 del 4 porque, bueno, tiene que ser el mes siguiente a mes vencido. Sumamos lo que corresponde a BPS y todo lo que corresponde al Banco de Seguro del Estado. En este caso puse Banco BPS, perdón, Banco de Previsión Social, que se paga con banco cuenta corriente, y puse que el Banco de Seguro del Estado se paga con caja, con efectivo. Entonces, Banco de Previsión Social y Banco de Seguro del Estado son dos cuentas diferenciales de pérdida, por lo tanto se debitan ambas. Y banco, cuenta corriente y caja son dos activos. Activos que disminuyen, porque bueno, se paga el BPS con uno y se paga el Banco de Seguro del Estado con otra, por eso se acreditan, porque son activos que disminuyen. ¿Sí? Acá y acá. ¿Sí? Entonces, acá lo que tenemos son los registros, ¿sí? de cada una de las remuneraciones y aportes tanto del empleado o del obrero como de la empresa o patrón. ¿Sí? Entonces acá lo que más o menos les dejo el esquemita de cómo son los aportes y después el ejemplo con la misma planilla de sueldo que está registrada en esta clase. El lunes, en la clase del lunes por Zoom, vamos a hablar de esto para que les quede más claro. Vayan mirando esta clase y me van preguntando. Les va a quedar tarea sobre esto y bueno, espero que estén bien y nos encontramos en la clase del lunes y cualquier consulta me escribe. Gracias, que pasen bien. Chao.